Bueno, no sé, sabes, yo tengo una faceta de sociólogo también y en algunos momentos de mis estudios de sociología hay una serie de indicadores con los que aparentemente en los países civilizados se mide la felicidad. Hay una especie de encuesta de satisfacción, lo mismo que hay una encuesta de satisfacción de los consumidores o de expectativas del consumidor, existe una especie de encuesta que se hace en los países de la OCDE sobre el nivel de felicidad que perciben, o sea, cómo de felices se sienten los miembros de una sociedad, ¿no? Y yo, curiosamente, las sociedades en las que se hacen estas encuestas son las que más infelicidad he visto. Contra todo pronóstico, en los que la gente parece ser más feliz, si entendemos por felicidad los rasgos que un visitante esporádico, como puedo ser yo o como puede ser cualquier turista que se aproxima a estas sociedades, puede percibir, que son los rasgos de la cara, que son la hospitalidad, que son el nivel de esfuerzo que necesita una cultura para ganarse la vida, es decir, cuántas horas invierte de trabajo para obtener resultados que le permitan mantenerse vivo. Pues desde luego uno tendría que pensar que en el tercer mundo es donde se encuentra el mayor grado de felicidad. Siempre se pone como ejemplo la India, donde se supone que los niveles de pobreza son mayores y sin embargo los niños sonríen, la gente está aparentemente feliz, hay un nivel de espiritualidad mucho más elevado. Ahora yo, que en eso tengo que reconocer mis raíces materialistas, iba a decir marxistas, pero ya no se lleva, entonces diremos materialistas. También no puedo dejar de analizar que en esos países, en los países en los que yo he visto y de los que tengo fotografías de niños sonrientes, que pueden ser Tíbet, que son África, que son el sudeste asiático, que son Sudamérica también mucho, esa gente acaba emigrando aquí, donde se supone que estamos mucho peor, se supone que somos más infelices, pero algo tendrán las sociedades desarrolladas cuando son capaces de atraer de esa manera y de una manera tan desesperada a gente que en teoría en sus países no encuentra la satisfacción que puede encontrar aquí. No, es un tema difícil, es un tema muy difícil, es casi tan difícil como los derechos de la propiedad intelectual. Si esa duda se plantea en un fotógrafo de montañas o en un fotógrafo de viajes, que al final no deja de estar reproduciendo actividades que forman parte del ocio o que forman parte de sociedades desarrolladas que invierten parte de su tiempo y su dinero en cosas aparentemente superfluas como es el alpinismo, imagínate esa misma pregunta que tú me acabas de hacer planteada en el entorno, por ejemplo, de los fotógrafos, de los reporteros de guerra, que es un discurso, esa pregunta es una pregunta clásica. Hace unos años estuve en la Semana Negra de Gijón, donde, como sabes, hay unos seminarios sobre fotografía, fotoreportaje, fotoperiodismo, que dirige Javier Bauluz, que es el único premio Pulitzer que hay en España, por un trabajo absolutamente sobrecogedor de Ruanda, ¿no? Y todos los años repiten algunos seminarios en los que son teóricos, en los que la discusión de fondo es esta que tú me haces. ¿Hasta qué punto el fotógrafo tiene responsabilidad y hasta qué punto el fotógrafo, como notario de un acontecimiento en el que le va la vida a mucha gente? Al final en la montaña te puede ir la vida si te matas, pero no es lo habitual, no hay que darle más dramatismo del que tiene, ¿no? Pero en una guerra sí. Y llevan años y años discutiendo esto, dependiendo de qué parte del fotoperiodismo se tenga o de qué temperamento tenga incluso el propio fotógrafo, se responde de una manera o se responde de otra. Lo que está claro es que la acción de fotografiar, es decir, de dejar de retener una acción que va a ser efímera en el tiempo, tiene una responsabilidad. Yo eso lo tengo claro. Hasta qué punto esa responsabilidad traspasa ese momento y entra en otros campos mucho más filosóficos, éticos, morales. En el caso de la fotografía de montaña, para mí no tanto. No tanto porque al final no deja de ser una actividad la mayoría de las veces recreativa, con un componente estético altísimo. O sea, nosotros, los fotógrafos de montaña, a lo que aspiramos realmente es hacer una foto bonita. Probablemente el concepto bonito en una fotografía de guerra es un concepto completamente diferente. Ni siquiera creo que los auténticos corresponsales de guerra se permitan el lujo de decir que una foto es bonita. Una foto de una persona en Ruanda con un brazo amputado de un machetazo no creo que sea una foto bonita. Podrá ser una foto técnicamente bien expuesta, una foto sobrecogedora, una foto lo que sea, pero no será una foto bonita. Sin embargo, en el mundo de la montaña sí. Tú en el mundo de la montaña tú te acercas a una fotografía, incluso en una situación dura como puede ser una tormenta, una ventisca, una situación de mucho frío, como son algunas de las fotografías que hay en el libro. Las fotografías son bonitas, la gente está de acuerdo en valorarlas como bonitas.
Y eso es un discurso, esta pregunta, que es una pregunta interesantísima que me haces, es siempre la pregunta del $1.000.000 en los seminarios de fotoperiodismo, porque ahí sí que se está jugando la vida de pueblos enteros, de culturas, de personas. Es una cosa, ahí sí que el fotógrafo tiene un compromiso moral y ético elevadísimo. Yo creo que los fotógrafos de montaña, por suerte, estamos liberados de ese compromiso. Porque precisamente ayer, como sabes, igual que tú, Víctor, pues compartimos un blog en Desnivel, en la página web desnivel.com. Tengo un pequeño blog, igual que tú. Y ayer precisamente subí un post en el que se responde esa pregunta. Acabo de leer un libro que se ha publicado de un autor alemán, que estaba inédito en castellano, y acaban de publicar dos libros, uno de silogismos o de frases cortas, y el otro se titula Escalada. Y es curioso, porque es un libro de un tipo que no es escalador, es un literato. Pero el libro es una escalada pura y dura, principio de siglo y tal, que además es muy recomendable. La referencia está en el blog, pero vamos, en todo caso se llama Escalada. Y es curioso porque el libro me gustó, me pareció alta literatura, cosa que yo echo en falta siempre en montaña. En montaña me parece que se publican guías, se publican manuales, pero no se publican grandes libros de literatura. Nos falta el viejo y el mar, lo que fue el viejo y el mar al mar, pues nos falta en montaña, o nos falta a nivel del Kilimanjaro, o nos falta, en fin, nos falta alta literatura. Conclusión, que lo que me gustó de ese libro es que en un momento dado responde a esa pregunta que tú me haces, que es una pregunta típica del alpinismo, se la hicieron a Mayor y hace muchos años. ¿Por qué subís montañas? Y él contestó, porque están ahí. Y eso se ha repetido 1000 veces. Y este se hace la misma pregunta en el libro. Supongo que conocía esa frase porque es muy... Y él se responde, para salir de la celda. Y luego dice, ¿y ahora? Y yo también creo eso. ¿Por qué voy yo a la montaña? Y yo diría, para salir de la celda. Y cada uno que le ponga a la palabra celda lo que quiera entender, ¿no? Claro, los refugios son sobre todo eso. Los refugios son todo eso que dices, pero sobre todo yo creo que es compañerismo. O sea, es meter a gente, afortunadamente poca gente, porque los refugios españoles todavía no son estos grandes mastodontes, cada vez más, pero todavía, sobre todo algunos refugios del Pirineo, chiquititos, es meter a gente que piensa como tú, que tiene un sentimiento parecido al tuyo y te sitúan en tu campo de juego, que es la montaña. Entonces, claro, eso es un cóctel muy interesante, porque en general provoca que todos los sentimientos de la gente que está allí estén a flor de piel, ¿no? Entonces, pues desde las conversaciones que tienes por la noche hasta la camaradería, esa tensión previa a la escalada que todo el mundo comparte, porque tú te duermes en una litera al lado de otra persona que no conoces, pero notas perfectamente que no duerme, ¿no? Porque se está moviendo, porque todo el mundo está pendiente del despertador, porque al fondo se oyen unos ronquidos, entonces eso es un ambiente que sabes que es compartido y a mí me gusta mucho. De hecho, la verdad es que no voy mucho porque los refugios últimamente se han hecho tan complejos que hay que reservar, de los años en los que nosotros empezamos, que prácticamente estaban vacíos y sin guarda muchos de ellos. Ahora pues tienen una logística un poco más compleja, depende en qué fecha no hay sitio, luego hay que reservar, en fin, y no voy todo lo que quisiera, pero sigo yendo y para mí son perfectos, es un ingrediente perfecto, es la guinda del pastel de la montaña, los refugios.